Listos para recibir el consejo de la palabra de Dios. Amén. Quiero que no exista duda de que Centro Cristiano de Evangelización y Servicios, que ese es el nombre propio de este ministerio, Centro Cristiano de Evangelización y Servicios, es un ministerio afiliado a las Asambleas de Dios de El Salvador, excelente organización religiosa a quien debemos de sentirnos honrados pertenecer. Centro Cristiano pertenece a las Asambleas de Dios de El Salvador y estoy diciendo que debemos de sentirnos honrosos de pertenecer a esta organización. Por supuesto que la organización Asamblea de Dios, por estar constituida, solo quiero hablar verdad, por estar constituida por seres humanos, por humanos, tiene errores. La Asamblea de Dios tiene errores, fuera de los cuales, repito, es una excelente organización y debemos de sentirnos honrados de pertenecer a esa entidad. Las Asambleas de Dios, en su Asamblea General, que se efectúa al inicio de cada año, establece un enfoque para el presente año, el cual se espera que todas las congregaciones afiliadas se enfoquen en él. Al principio del año, a pesar hoy de la pandemia, ya se efectuó la Asamblea General de las Asambleas de Dios y en ella pues se tratan negocios generales, pero especialmente se publica el enfoque que la organización tendrá durante todo el año. El año pasado, por cierto, el enfoque tenía toda la razón, porque yo creo que el Espíritu Santo guía a los hermanos para poner esos enfoques y nos descubrió lo malo que andábamos. El enfoque del año pasado fue sobre el empoderamiento. Algunos recordarán que empecé predicando al inicio del año sobre el empoderamiento y nos descubrimos en el correr del año que no estábamos empoderados, porque si hubiéramos estado empoderados el miedo hubiera sido menos o solo un miedo aceptable, pero cuando ese miedo se vuelve pánico, ese miedo ya no es aceptable. El enfoque de este año, ya está el enfoque de este año, el enfoque de este año es la reconciliación. ¿Quieren repetir conmigo? La reconciliación. Y como pastor afiliado y como congregación debemos de enfocarnos en ese objetivo anual, porque seguramente hubo guianza del Espíritu Santo en su formulación. Yo ya no soy parte y solo escucho las discusiones por fuera donde se presenta, porque primero se discute en un cuerpo más pequeño, se discute lo que va a ser el enfoque del año y no soy parte de eso, así que no sé qué motivación hubo para poner este enfoque. Si ellos notaron que en el seno de la congregación hay mucha división, hay mucho pleito y quieren hacer un llamado a la reconciliación, no lo sé, pero acepto que el enfoque de la reconciliación es un enfoque importante en todos los tiempos. El asunto de la reconciliación es amplio, iniciando con la reconciliación con Dios, aspecto que casi la mayoría desconocemos. El asunto de la reconciliación es amplio, empezando con la reconciliación con Dios, siguiendo con la reconciliación con uno mismo. ¿Cuántos de ustedes saben que en cada ser humano hay como una guerra, un pleito? ¿No?
Hay un pleito y necesitamos reconciliarnos con nosotros mismos, y por supuesto que el último y gran escenario del reconcilio es la reconciliación con las demás personas, que lo más seguro es que hay necesidad de reconciliación, porque casi no hay nadie que no ofenda en palabra y en hechos, y por eso es que hay necesidad de reconciliación, y ese es el enfoque de las Asambleas de Dios en el presente año. Es en ese sentido que esta predicación viene sobre ese enfoque bajo el tema, y ahí empieza el aspecto en el que hay que ponerle un poquito de más cuidado, más atención. El tema para hoy está delante de ustedes, lo vamos a repetir unas 2, 3 veces. El tema de una predicación es la frase y es el objetivo sobre el cual va a girar todo el discurso. El tema es esa frase central alrededor del cual va a girar todo lo que se diga, ¿no? Un predicador que sabe lo que está haciendo no puede hablar de un tema, presentar un tema y estar hablando de otras cosas, porque el tema es esa frase central a través del cual o alrededor del cual va a girar toda la predicación. Es en ese sentido que el primer aspecto a considerar será el problema seguido del objetivo, porque eso es lo que dice el tema. El tema dice que hay un gran problema, pero que también hay un gran objetivo, y esas serán las dos partes que va a contener la predicación de hoy. Y quise quedarme así sencillo para que sea fácil la presentación y comprensión del tema. El obstáculo que va a tener esta predicación es que la mayoría de personas, incluyendo evangélicos, desconocen ese gran problema y por lo tanto el gran objetivo. La mayoría de personas desconocen que hay un gran problema, enorme problema, terrible problema, y ese va a ser el obstáculo que va a tener la predicación de hoy. Por lo que ya he dicho, espero que ya comprendamos que el gran problema es la enemistad que existe entre Dios y el ser humano desde los mismos comienzos de la humanidad. Y aquí viene el problema, aquí viene el obstáculo. ¿Cuántos de ustedes saben y por saber aceptan que hay una enorme enemistad entre Dios y el ser humano, o entre el ser humano y Dios? Está bien el silencio. Porque lo más seguro es que no aceptamos que hay enemistad entre Dios. ¿Qué quiere decir eso de enemistad? No hay armonía, hay obstáculo, hay un pleito, el vocablo quizás más, hay un pleito, hay una discordancia, no hay relación, no hay. Entonces el gran problema es que hay enemistad entre Dios y el ser humano, y aquí mismo ustedes, lástima que tienen las caras tapadas y por eso no sé la reacción de su rostro, pero la mayoría están ahí pensando, no, yo no creo, no acepto que hay pleito entre Dios y mí, entre Dios y nosotros, no hay, porque no se ve, las situaciones no se ven así. Asimismo, el gran objetivo de Dios y del Evangelio es la reconciliación, objetivo que también ha existido desde los mismos comienzos de la humanidad. Porque así como ha existido el gran problema desde los mismos comienzos, también ha existido el gran objetivo desde los mismos comienzos. Y aquí vamos a ir considerando algunos aspectos sumamente interesantes. Fundamento bíblico de esta predicación. Vamos a ir a la palabra de Dios, porque quien predica y no usa la palabra, ya sea textual o trayendo la relación, pues no es un predicador. Los predicadores somos predicadores de la palabra de Dios. Vamos a ir a versículos de la Biblia que para facilidad suya estarán aquí al frente en esta pantalla de atrás mío. Vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 23 al 24. ¿Pueden leer conmigo?
Y vamos a ir tratando, este es mi estilo, cuando yo voy leyendo la palabra de Dios y encuentro una palabra o algo que me llama la atención, yo me detengo, yo quiero analizarla, yo quiero entenderla, y eso es lo que voy a ir haciendo aquí. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Qué les parece esa palabra? Y lo sacó. ¿Alguien lo han sacado alguna vez de alguna parte? ¿Algún esposo lo han sacado de la casa? Ese asunto de que lo saquen a uno es una cosa terrible. Y aquí es Dios. Dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén. ¿A quiénes? Adán y Eva. ¿Por qué lo sacó? Porque habían pecado. Y dice, para que labrasen la tierra, porque ellos no estaban destinados a trabajar. El trabajo ese duro, pesado, vino después del pecado. Y lo sacó de la tierra, para que labrasen la tierra de que fue formado. Y una vez más otra palabra, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Quedémonos ahí. ¿Qué entienden por echó? Lo mismo de arriba, pero yo siento que es mucho más pesada, es mucho más fuerte la palabra echó. Porque que lo sacó a uno, ¿cómo lo pueden sacar? Pero lo pueden sacar así un poco convencido, no tan a la fuerza. Pudiera salirse, quisiera salirse, por favor sálgase. Pero echó, ¿qué quiere decir echó? A la fuerza, lo empujan y dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Y una espada encendida que se volvía por todos lados para guardar el camino, para que ellos no regresaran, para volver para guardar el camino del árbol de la vida. Vamos entendiendo este panorama que queda como frase que ha habido un pleito desde los mismos comienzos, una enemistad. En este momento, cuando Dios los echa, se enemista con ellos y les dice, no quiero saber nada de ustedes, y los saca fuera. Otro versículo, Job capítulo 22, versículo 21, y este versículo, y repito, siempre están mis problemas que cuando encuentro un versículo, yo quiero entenderlo. Mire, Job 22, 21 dice, amístate ahora con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. ¿Quién dice estas palabras? Vamos a ver los lectores de la Biblia. ¿Quién dice estas palabras y a quién se las dicen? ¿A quién se las dice? Se las dicen a Job y se las dice un amigo, y en esa comparación o en el hombre mejor es Job, pero uno que no era tan bueno le está recomendando a Job. Qué ridícula es la vida, que hay veces que nosotros andamos evangelizando a otro que está mejor que nosotros y mire, usted no se porta bien. En este caso, el amigo de Job le está diciendo a Job, amístate. Por supuesto, el mensaje era correcto. ¿Cuál era el mensaje? Amístate, ¿cuándo? Ahora. ¿Y qué iba a pasar? Y cuando te amistes, porque hermanos, el momento que nos reconciliemos con Dios, la primera evidencia es que debe de haber paz en nuestros corazones, porque esa era la recomendación. Amístate ahora con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Quien es amigo de Dios, hay hombres que han sido considerados como amigos de Dios y por eso han sido personas de mucha bendición. Estamos leyendo palabra de Dios. La última cita de las que tengo como fundamento, Santiago capítulo 4, versículo 4. Y no sé si ustedes saben que en este asunto de Santiago, los ancianos que se encargaron de recopilar los libros que tiene la Biblia, no querían poner a Santiago, el libro de Santiago, en el canon de la Biblia. ¿Saben por qué? Por el vocabulario fuerte que Santiago tiene. Y para muestra, como dicen la gente, es un botón. Mira el versículo este. Oh almas, y ya que le digan eso a uno, es una cosa, es duro. Si alguien dijo, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquí debemos de quedar claros para aceptar cuándo es que una persona está enemistada con Dios, según el versículo.
cuando se vuelve amiga del mundo. ¿Y cómo está usted? ¿Cómo ve al mundo? ¿Cómo ve al mundo? Estoy tratando de no, pero ¿cómo lo ve? Como el gran amigo. Bueno, no solo los jóvenes, también nosotros los viejos, estamos esperando a ver qué moda trae el mundo. Y nos gustan las modas del mundo, las actividades del mundo. ¡Ay! Nos gustan. Y si somos amigos del mundo, por favor, ¿qué? Nos constituimos enemigos de Dios. No lo dice el pastor Amaya, lo dice la Biblia, lo dice la palabra. Cualquiera pues, regresemos porque tiene su explicación. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye, él mismo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo ven esa palabra? He establecido con estas citas bíblicas la realidad, no la posibilidad, sino la realidad que hay una enemistad con Dios. El ser humano está enemistado con Dios, lo cual no es nuevo, ha sido así desde el principio, y eso viene a ser un gran problema. Y ya le vamos a ir dando luz, le vamos a ir dando más iluminación. Hay otra cita más. Romanos 5:10 dice, estoy presentando las citas que son muy fuertes para la predicación de hoy. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, porque ¿cuál es el gran objetivo? Especialmente de Dios, ¿cuál es? La reconciliación. Allí está el gran problema, pero hay un gran objetivo, y el gran objetivo es la reconciliación. Entonces, porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este es el fundamento bíblico que he tomado para la predicación de hoy. Definición del vocablo reconciliación, y les pido desde ya toda su atención porque esta definición no la tenía, no la había encontrado como la encontré hoy, y de paso, contestando la pregunta que el tema que tuvimos, el internet, ¿es bueno o malo? Ratifico que es bueno porque esta definición la encontré en internet y la considero completa. Definición del vocablo reconciliación. Reconciliación. En el castellano, idioma que según dicen los entendidos, del cual yo no lo soy, dicen que es abundante en significados, especialmente en la etimología, en el origen de las palabras. Así dicen mucha gente que conoce sobre idiomas, dicen que el idioma castellano es un idioma riquísimo, más abundante que otros idiomas. Es en ese sentido se define el vocablo reconciliación. Aquí sí voy a pedirles que repitan, porque es una ley de educación para aprender, para ver si se nos queda. En ese sentido se define el vocablo reconciliación como la acción y efecto de volver a unir. Reconciliación significa acción y efecto de volver a unir. ¿Estamos? ¿Qué significa reconciliación? Lo vamos a ver más después, más amplio, pero ahora decimos que es la acción y efecto de volver a unir, de volver a unir. Es por eso que el vocablo reconciliación se encuentra formado por las siguientes partes. Esta parte es muy interesante, es la que yo estaba diciendo que me la encontré recién. La palabra está ahí, reconciliación, pero está separado, guión, concilio, guión, sion. Así está la composición de la palabra, pero hoy vamos a ver cómo se interpreta, cómo se presenta la palabra. El prefijo re, estamos analizando la palabra reconciliación, el prefijo re que se utiliza para indicar hacia atrás, retroceso. ¿Qué queremos decir con retroceso? Re es para indicar ir hacia atrás.
otra palabra de ustedes. Esa es la que estamos tratando de analizar, pero con este ejemplo que ya di, re significa ir hacia atrás, y ahora estoy diciendo que usando la palabra dije retroceso. ¿Qué otra palabra pudiéramos encontrar? Yendo hacia atrás usando la palabra reconocer. Estás reconociendo una persona que conocías, se volvió hacia atrás. Qué interesante. ¿Hay otra? Retroalimentación, alimentando una vez más una idea que ya está bien, nos quedamos ahí, porque aunque a mí me gusta la participación de ustedes, un culto donde predica el pastor Amaya, solo la gente que está así y que está muy largo, yo no la puedo motivar, pero de otra manera debe de participar. Primero para que yo esté un poco contento, porque si no me caliento fácilmente cuando me he esforzado tanto por preparar algo y veo a la gente como quien dice: ¿a qué horas termina, Señor? Me molesta, eso me molesta. Entonces, que se refiere para indicar ir hacia atrás. Esa es la primera palabra la primera sílaba de reconciliación. La segunda, el sustantivo concilio, que es sinónimo de asamblea, porque esta reconciliación también se vuelve masiva después de ser personal. Y luego el sufijo sion, que se emplea para establecer acción y efecto. Acción y efecto. Es por eso, por esta composición, que se puede decir que reconciliación es la acción y efecto de dejar atrás una pelea o un enfrentamiento, retomando la amistad que se encontraba interrumpida. Lo leemos una vez más. Eso no está en sus notas aquí, no está en las mías, pero lo van a repetir conmigo. Vamos a decir que cuando estamos hablando de la palabra reconciliación es la acción y efecto de dejar atrás una pelea o un enfrentamiento, retomando la amistad que se encontraba interrumpida por la enemistad que hubo. Cuando sucedió la enemistad, se interrumpió la amistad que había. ¿Queda un poquito claro? Pregunto, hay un papá aquí que me está diciendo que sí, para él está claro, y esperaría que para todos los demás. Lo que ha estado separado por la reconciliación se vuelve a unir. Lo que ha estado separado por la reconciliación se vuelve a unir. Lo que ha estado enemistado por la reconciliación se vuelve a amistar. Eso significa en sí reconciliación. Vamos. En este caso y en esta predicación estamos hablando de la reconciliación entre Dios y el ser humano, aspecto que es fundamental, y escuche bien cómo lo digo, fundamental para la vida y para la muerte. La reconciliación con Dios es fundamental para seguir viviendo aquí, o por si viniera la muerte, la ventaja de morirse es morirse reconciliado. ¿Por qué no pueden contestar una cosa que cae por su peso? Sería morirse. Así que este asunto de la reconciliación es más importante de lo que supone, porque si una persona se reconcilia y sigue viviendo, deberá sentirse en paz y deberá tener bendición de Dios porque está reconciliado con Dios. Y si se muere, esa es la única manera de poder entrar a la eternidad y gozar de la salvación. Amén. Bueno, con estos detalles que los considero generales, vamos a entrar al tema propiamente. ¿Cómo dijimos que es el tema? El gran problema y el gran objetivo. Vamos a entrar entonces más propiamente al tema. El gran problema, dijimos, y el gran objetivo. El gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Porque yo le dije gran, hablando de vastedad, en una respuesta simple, precisa y directa, pero al mismo tiempo real, se puede decir que el gran problema, y realmente es un gran problema, es un problema de enemistad. Es un problema de enemistad. ¿Es un problema una enemistad? Pregunto. ¿Cómo consideran una enemistad?
No es tan relevante. Como que has leído mis notas. Una enemistad, bueno, toda enemistad es mala, hermanos. Fíjate que el Evangelio nos llama a amar a los enemigos, lo cual indica que no debe de haber enemistad con el único que debemos de tener enemistad es el demonio. Hay 3 enemigos que deberíamos de hablar, que con ellos sí vale la pena estar enemistados y que van a venir en esta serie de predicaciones, que es una corta serie, 2 mensajes más de fuera de este. Entonces, seguro que lo es. Una enemistad es mala, y mucho más dependiendo de con quién vos estás enemistado. Porque si vos estás enemistado, en términos así humanos, las enemistades que tienen los hijos con los papás no son tan graves, los del papá con los no son tan graves. La enemistad que se tienen los hipotes estudiando porque no le dio copia el otro, ya no sos mi amigo porque no me pasaste el rollito del papelito, no, ya no sos mi amigo. Eso no es grave. Dependiendo de con quién uno esté enemistado, si está enemistado con un demonio que si lo encuentra por la calle lo va a penquear a uno, esa enemistad está pelada, esa enemistad está grave. Yo le trataría de evitar. ¿Y qué se hace con los que uno está enemistado? Uno es enemigo. Allá viene la persona con la que uno está enemistado, y uno ¿qué hace? Se va por otro lado, porque ya sabe que si se enfrenta con ese puede pasar una cosa bastante seria. Así que depende de con quién esté enemistado. Pero entre quiénes es esta enemistad, que es el gran problema que estoy diciendo. Entre quiénes que yo digo que es gran problema, y lo considero que es gran problema. ¿Entre quiénes? Entre Dios y el ser humano. No digan hombre, porque las mujeres se salvan de esto, así que no. Y las mujeres contentas cuando el Dios está enemistado con los hombres, y las mujeres y yo no sabría si está más enemistado con las mujeres, no lo sabría, ya dije, no, así que no se enoje, hermana, no sé si puede ser así, pero solo estoy hablando en esos comentarios que hago mientras hablo. Entonces, entre Dios y el ser humano, ese es el gran problema que estamos tratando hoy, gran problema, y deberíamos considerarlo como el problema más grande de todos los problemas. ¿Cuántos dicen amén? El más grande de los problemas. Lamentablemente la mayoría de personas desconocen esa amistad, y no hay cosa más triste que tener a un enemigo y uno no saber que es enemigo. Eso es cosa triste. Hay gente que el otro, entre las mujeres sucede mucho eso. Una mujer llama a la otra, ¿qué tal vos? Y así con mucha melosidad, y la otra así un poco simple, sí, bien, vos. Pero por dentro la otra dice, esta desgraciada peluda que me está hablando y está en contra de él. Entonces, el problema es no saber que la otra persona está molesta. Entonces, estoy diciendo que lamentablemente la mayoría de personas desconocemos esa enemistad. ¿Cuántos de ustedes sabían que hay un problema grande que se llama enemistad, y la enemistad es de Dios posiblemente con usted? ¿Sabía? No, porque uno desconoce eso. Uno cree que Dios sigue siendo chero de toda la humanidad, lo cual no es cierto, no es cierto. ¿Y por qué sucedió esa enemistad? Estamos hablando de la enemistad de Dios con el ser humano. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Recuerdan los versículos que leímos al inicio? ¿Lo recuerda? La razón fue una desobediencia, una rebelión. Por eso sucede esta enemistad que Dios dice, y los echó y los sacó. Fue por una desobediencia. Me parece que hemos leído esto, lo hemos leído ya. Y mandó Jehová, no lo hemos leído, pero viene en relación. Génesis 1, 17 y 18 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Dios había creado al ser humano, y lo había creado con todo el amor y la delicadeza. Había creado todas las cosas que existen para el ser humano. Porque fíjense que por qué es que Dios crea al ser humano el último día.
porque los días anteriores creó toda la naturaleza que iban a estar a la disposición y beneficio del ser humano. Y veía a Dios al hombre como lo más, como la corona de su creación. Y ahora los pone al frente donde ellos deberían ser felices. Y les dijo, esto solo quiero que no coman, no me desobedezcan comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Pero ¿qué hicieron ellos? Lo cierto es que a Adán y a Eva no les importó lo que Dios les dijo y desobedecieron. Y por ser Dios, un Dios fiel, que es otra palabra que los evangélicos usamos mal, por ser Dios fiel, cumplió lo que había dicho. Porque eso es lo que significa la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios no indica que le va a dar todo lo que Él, no, le va a dar todo lo que Él ha dicho, bueno o malo. Posiblemente, solo estoy haciendo una aplicación, posiblemente a nosotros nos pasa lo mismo, que no valoramos los alcances y las consecuencias de nuestras desobediencias. ¿Verdad que sí? Los hipotes, miren, no hagan esto, y no valoran los hombres casados, las mujeres, no valoramos las consecuencias de nuestras acciones y cometemos los errores, y esas traen consecuencias tristes y desastrosas a la vida personal y a la vida de los que nos rodean. Triste situación. Aquella desobediencia a Dios le dolió y sus acciones lo demuestran. Cuando ellos le desobedecen, a Él le duele mucho, y lo que Él hace, las decisiones que Dios toma, demuestran que le dolió. Ya leímos estos versículos, pero no es malo que los repitamos. Y lo sacó Jehová del huerto, lo sacó, y ya lo hemos explicado un poco, para que labrase en la tierra, y los echó, y ya lo hemos visto un poquito. Y una espada encendida estaba ahí para pedir que regresaran. Desde Adán hasta nuestros días, el gran problema de la humanidad es la enemistad que hay con Dios. Ese es el gran problema. Todas nuestras desgracias provienen de esa enemistad que hay entre Dios y el ser humano, entre el ser humano y Dios. Gran problema. Isaías 59:2. Estos son los versículos que la mayoría de creyentes no leemos, o la mayoría de gente no leemos. Espero que ustedes me asienten que si no lo leemos, porque no creemos lo que dicen. Dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Verdad que no leemos esto? Porque nosotros no creemos que hay separación entre nosotros y Dios. Nosotros creemos que Dios es cherada con todo mundo. Y dice el versículo, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de nosotros para no escucharnos. ¿Qué quiere decir eso de esconder su rostro? Para que no lo... Y la gente en necesidad, ¿qué anda haciendo? Queriendo buscarlo, encontrarlo, pero ¿él qué hace? ¿Por qué? Porque hay una enemistad, hay una separación, hay un pleito. Ese es el gran problema que existe. Van conmigo. Y el mayor problema al respecto es que la gente desconoce esa situación y condición, porque si la supiéramos, no le pediríamos ni esperaríamos ayuda, como generalmente pasa, porque nunca se espera ayuda de quien se está en enemistad. Usted tiene un enemigo, ¿y cómo va a esperar que ese enemigo le ayude? Uno espera ayuda de los amigos. Pero entonces, por eso estoy diciendo que la mayoría de gente no comprende que hay enemistad con Dios y el ser humano con Dios. Porque si supiéramos, no estaríamos esperando ni pidiéndole. Si estamos peleados. En esta pandemia que todos hemos sufrido, mucha gente que está peleada con Dios, me va siguiendo, está peleada con Dios, espera a la hora que le dan el diagnóstico y que le dicen aquí, o él empieza a sentirse un poco mal, él espera y empieza a pedir a gente que le ayuden orando, como que si a Dios responde echándole la vaca, y Dios no responde así.
Dios responde cuando encuentra un corazón humillado y contrito y una persona que le dice: yo quiero reconciliarme con usted, yo quiero restaurar la amistad que tuvimos alguna vez. Entonces estoy diciendo que la gente en esto ha esperado y por eso que no sucede nada, porque primero deberíamos arreglar el problema, el gran problema. Y el gran problema es enemistad con Dios. Amén. Pero ¿cuál es la gran solución? No tengo tiempo para ampliar, deberíamos hablar mucho más sobre el gran problema. Ese es el gran problema que nos tiene ahí en la desgracia que estamos, pero veamos, pasemos al otro lado. ¿Cuál es la gran solución? ¿Cuál es la gran solución? La gran solución es la reconciliación. La gran solución es la reconciliación. ¿Pero qué dijimos que es reconciliación? Vamos a ver si recordamos. ¿Qué dijimos que es reconciliación? ¿Te acuerdan? Dijimos varias cosas, pero la primera es ir hacia atrás. Esa acción y efecto de ir hacia es restaurar toda amistad que se había interrumpido. Hay que volverla a establecer. Entonces, tuvimos una definición que les pedí que la repitiéramos y lo voy a pedir una vez más. Reconciliación es la acción y la consecuencia de dejar atrás una pelea o un enfrentamiento. Hay que dejarlo atrás. Y aquí le voy a decir más en un momentito cosas bien curiosas, ironías de la vida. Que el que anda buscando la reconciliación, ¿quién debería de ser con este asunto del gran problema con Dios? ¿Quién debería de ser el que debería andar buscando la reconciliación con Dios? ¿Verdad que eso sería lo lógico, lo normal? Que el ser humano anduviera buscando, pero no es así. El que anda buscando la reconciliación es Dios. Es más, como lo dije, que desde que existe el gran problema, también ha existido la gran solución. Desde los mismos comienzos Dios ha querido la reconciliación. Mire qué irónica es la vida. Que los que deberíamos de estar gimiendo, llorando y haciendo lo posible para que sucediera la reconciliación, deberíamos ser los humanos, pero es al contrario. El que hace todo para reconciliarnos es Él. Pero estamos diciendo que es reconciliación. Es la acción y la consecuencia de dejar atrás una pelea o un enfrentamiento, retomando la amistad que se encontraba interrumpida. La amistad con el ser humano se interrumpió en el Edén, pero se ha venido dando la posibilidad de reconciliación. Y eso es lo que debemos de tratar de hacer nosotros. Amén. Desde que sucedió el gran problema, el gran objetivo de Dios fue y es, hasta el día de hoy, es la reconciliación. Sobre la reconciliación, el gran fenómeno y lo raro, lo acabo de decir hace un momento, es que no es el hombre que busca la reconciliación con Dios, sino que es Dios quien busca la reconciliación con el ser humano. Eso es lo raro, lo irónico, lo fenómeno, que es Dios quien busca la reconciliación con el ser humano. Con el fin de que hubiera reconciliación, Dios estableció en el Antiguo Testamento, tan pronto viene el gran problema, Dios estableció holocaustos, sacrificios de animales. El propósito de Dios era ese. En el Antiguo Testamento se establecen los holocaustos como ofrenda de reconciliación, como ofrenda de paz, pero estos resultaron ser ineficaces y deficientes. Fueron esos por causa del mismo ser humano. Porque allá en el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, 4,000 años, fueron de sacrificios, de holocaustos, animales, anualmente, o cuando el ser humano se sentía, Dios lo llamaba y iban a ofrecer holocaustos, sacrificios. Pero estoy diciendo que estos fueron ineficaces e ineficientes por causa del mismo ser humano. No sé si han leído sobre eso. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en ese asunto de los sacrificios? Porque la ley de Dios sobre el sacrificio fue completamente justa. Si alguien tenía comunidades, compraba una oveja. Si alguien no tenía otro animalito de menos
precio. Y el que no conseguía unas palomitas, y las llevaba como sacrificio. Pero el ser humano, como nos pasa nosotros que no somos a excepción de los antiguos, ¿sabe lo que hacían ellos? Si iban a comprar, ¿cuántos saben qué hacían? Los animales hermosos, bien cuidados, eran más caros. Pero si había una ovejita, esta vale menos. Entonces el que ofrecía, el que quería ofrecer su sacrificio, decía: compro esta que es barata, compro esta palomita que es choca, compro esta otra cosa que no vale mucho. Por favor, los quiero atentos. Y por eso llegó a ser ineficiente. Entonces dijo Dios: no puede ser así. Por tal de lograr la reconciliación, voy a hacer otra cosa. Porque el interesado en la reconciliación siempre ha sido Dios. Con el fin de presentar un holocausto perfecto, una de las personas de la deidad se ofreció para venir al mundo y finalmente ofrecerse como el medio de reconciliación: nuestro Señor Jesucristo. En eso no es cierto que el Padre lo manda, ya lo he explicado. La Biblia dice que Él se ofreció a sí mismo para venir a tomar forma de humano, vivir entre los humanos y finalmente llegar al Calvario. Él podía haberse librado del Calvario, era Dios mismo, pero no lo hace porque era la oveja perfecta, el sacrificio perfecto para reconciliar al ser humano con Dios. Y en efecto, el sacrificio del Señor Jesucristo nos reconcilia. Por parte de Dios, en el sacrificio de Cristo, la reconciliación es un hecho. No debería de haber nadie peleado con Dios por causa del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Pero el asunto es que se espera que el ser humano también haga su parte. Van conmigo. Yo creo que si vamos en el pensamiento, dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Pues si cuando éramos enemigos, se establece que ese asunto de la amistad del ser humano con Dios es una realidad. No hay que estar negando y dudando. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados por Dios con la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida? Señor Jesucristo, su gran objetivo fue la reconciliación de la humanidad y realmente la humanidad fue reconciliada en Cristo. No hay ninguna discusión en eso. La misión del Espíritu Santo en esta dispensación es ser el agente de reconciliación. Porque como ya todos sabemos, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos y en el lugar del Señor Jesucristo vino el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo depositó en el Espíritu Santo la consecuencia del ministerio de la salvación. El trabajo de la salvación en la dispensación de gracia está bajo el trabajo del Espíritu Santo, bajo la ejecución del Espíritu Santo. Y estoy diciendo que la misión del Espíritu Santo en esta dispensación Él es el agente de la reconciliación. Como la parte de Dios ya está hecha, el trabajo de Él es tratar con el ser humano para que Él sienta la necesidad y llene los requisitos para buscar la reconciliación con Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando habla del Espíritu Santo, dice: cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, va a convencer al hombre de pecado. Esa palabra convencer al hombre de pecado es la acción del Espíritu cuando le convence. Tú estás peleado, ya Él quiere reconciliarse, pero tú tienes que hacer tu parte. Tienes que buscar la reconciliación. Es trabajo del Espíritu en el día de hoy. La misión de la iglesia es la reconciliación entre Dios y el ser humano. Debería de decir que el Espíritu Santo usa la iglesia para que sea también la iglesia lo acompañe en este asunto de ser agente de la reconciliación. Por supuesto que para hablar con honestidad, ahí hay un problema enorme. ¿Cuántos de nosotros estamos trabajando en ese ideal de la reconciliación de todas las personas?
desesperadamente, dedicando tiempo, sacrificando tiempo, dando recursos para buscar que los otros seres humanos se reconcilien con Dios. ¿Cuántos lo estamos haciendo? Y debemos de ser honestos, no lo estamos haciendo. Cuando menos no lo estamos haciendo como deberíamos de hacerlo, y no lo está haciendo la mayoría. Ahora, ¿por qué? Esas son las grandes preguntas. Posiblemente sea porque tampoco nosotros no hemos entrado en la reconciliación. Porque si hubiéramos entrado y estuviéramos gozando de los beneficios de la reconciliación, estaríamos anhelantes que otros también entren. ¿Qué les parece? Cuando una persona ya ha gozado de algo, lo normal es que entre, ayudar a otros para que entren. Pero casi no vemos ni a esposas interesadas en que su esposo entre, esposos interesados en que su esposa entre, padres interesados en que sus hijos entren, hijos interesados en que sus padres entren. No hay mucho interés. Una esposa que el marido sea responsable en llevarle los centavos de comer y todo, ¿le importará la vida espiritual de su esposo? No. Porque no ha entendido que lo principal debería de ser la reconciliación con Él, porque esa reconciliación con Dios le ayuda para vivir aquí, ahora, y vivir allá en la otra vida. Pero nadie está interesado en la reconciliación. Pero yo estoy diciendo que la misión de la iglesia debería de ser, para hablar con honestidad, debería de ser la reconciliación entre Dios y todas las demás personas de la tierra. Debería de ser. 2 Corintios 5:18 dice, 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ya lo hemos hablado, y nos dio, ¿qué nos dio? Pero nosotros creemos que Dios o el Espíritu Santo nos da cualquier cosa, pero no el ministerio de la reconciliación. Uno dice, a mí me ha dado Dios el ministerio de la música. Me ha dado Dios el ministerio de predicar. Me ha dado Dios el ministerio de orar. Y de paso esas oraciones son más interesadas que cualquier otra cosa, intereses hasta materiales. Dios me ha dado, y uno empieza a decir, pero nadie dice, Él, y lo que está escrito, Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Él quiere que la iglesia sea agente de reconciliación en unidad con el Espíritu Santo. Nos ha dado el ministerio, el servicio de buscar que otros se reconcilien con Dios. Porque entre menos gente o entre más gente reconciliada haya con Dios, podemos vivir más tranquilamente. ¿No les parece? ¿Qué cree que pasaría en esta ciudad? No hablemos del país, en esta ciudad, si la mayoría de personas, de jóvenes, se hubieran reconciliado con Dios. No tendríamos problemas de maras, no tendríamos problemas de asaltos, no tendríamos problemas de estafa, no tendríamos, a no ser que andemos tan mal que los creyentes también hacen eso. Porque como dijo, hoy no se sabe. La iglesia anda tan mal, y esto no lo dicen todos los predicadores, por supuesto, anda tan mal, que los mismos creyentes no estamos gozando de la reconciliación con Dios y no somos agentes para que otros se reconcilien. Por eso estoy leyendo esto, que nos dio el ministerio de la reconciliación. La reconciliación restaurará la amistad con Dios como fue en el principio. ¿Cuántos saben cómo era la amistad de Dios con Adán y Eva antes del pecado? ¿Saben? Dice que Dios venía todas las tardes a hablar con ellos, a platicar. Adán, Eva, ¿cómo han pasado el día? Dios haciendo eso. ¿Por qué creo yo que pasaba eso? Porque el día que ellos pecaron también vino Dios a buscarlos. Y ya ellos no quisieron dar la cara porque ya habían pecado. Pero estoy diciendo que la reconciliación nos vuelve al mismo estado de la amistad
que había cuando se perdió. Así como Dios platicaba con Adán y Eva ya, ese es el efecto de la reconciliación que Dios quiere, que el Espíritu Santo quiere que haya en nuestros días. Amén. Por parte de Dios, lo dije, lo repito, por parte de Dios todo está dado para que suceda la reconciliación, pero hace falta la parte humana. Por parte de Dios todo está dado. Y allí, en eso de que todo está dado, hay cosas muy tristes. ¿Qué digo? ¿Qué vocablo uso? Porque ya va a ver la figura que le quiero dar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido una enemistad con alguien y ustedes, por causa de Dios o por causa de conveniencia humana, usted quiere reconciliarse con esa persona? ¿Han tenido eso? Y la otra persona no quiere. ¿Cuántos han tenido eso? Es una cosa terrible. Y se provoca, y uno de ellos extiende la mano, porque este asunto de darse la mano es como señal de amistad, de paz, de todo eso. Y la persona que quiere extiende la mano. ¿Qué se esperaría? Que el otro venga y ya. Y después de la mano, el abrazo. El Espíritu Santo así está. Así está. Por parte de Dios ya dije que todo está hecho. La mano del Espíritu, como negociador de la reconciliación, está extendida. ¿Vas tomando la idea? Extendida. ¿Qué se espera? Que usted extienda también la suya y diga: aquí está mi mano, y yo de aquí en adelante voy a cuidar esta amistad. Yo quiero ser amigo suyo. Y no amigo, porque con Dios existe el problema que siempre que queremos ser amigos de Dios, ¿qué queremos? Sacarle provecho. Pero en eso se puede ir santificando la idea de que al amistarnos con Dios, todo lo que queremos es adorarlo, agradarle, obedecerle, bendecirle, porque no hay cosa más linda que ser amigo de Dios. Vamos a ofrecer una ofrenda de palmas.